Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Juan Felipe García Gómez. Soy interno de segundo semestre del Hospital Universitario de la Samaritana y de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy pues les voy a hacer la revisión del tema de lo que es la respuesta metabólica al trauma en tutoría del Dr. Giovanni García. Como primera instancia pues tenemos que necesitar saber que el trauma es la primera causa de mortalidad en los pacientes mayores a 45 años a nivel global, y que también es la tercera causa de mortalidad en la población en general, de igual forma a nivel global, en el cual pues también se han hecho estudios de que aproximadamente 1.600.000 personas mueren al año pues por el trauma o por la injuria que se genera por una respuesta inflamatoria inadecuada o exagerada por el trauma. Tenemos que tener en cuenta que en el trauma, como cualquier factor exógeno que se presente, va a generar una desregulación en la homeostasis del organismo, que en este caso pues es una lesión, como también puede ser el caso de una infección bacteriana en el que hay un microorganismo pues que está afectando pues la homeostasis de nuestro organismo. En el caso pues de la injuria por el trauma, se va a generar una respuesta sistémica, que esto va a conllevar a la liberación de moléculas para movilizar recursos necesarios para volver a la homeostasis en la que se presentaba el organismo previamente al trauma. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que también por el tipo del trauma o el tipo de injuria, con respecto pues a la gravedad del trauma, pues digamos en un caso de que sea un trauma de alto impacto o que sea un trauma pues de baja energía, pues hay que tener en cuenta que la respuesta metabólica también va a ser em, concordante pues a esta, directamente proporcional. En el caso, digamos que cuando haya una lesión pequeña asociada a un trauma, pues lo que va a generar pues va a ser una respuesta inflamatoria localizada en el sitio donde se generó el trauma. Por ejemplo, cuando uno se pincha un dedo pues con una aguja, cuando uno se corta, cuando uno se quema, pues se genera una respuesta inflamatoria localizada en el sitio donde hubo la lesión. Esta respuesta inflamatoria va a ser transitoria y también va a ser beneficiosa pues por lo que nos va a generar cambios metabólicos que nos van a conllevar pues a volver a la homeostasis del microorganismo. Y se ha visto pues que con las lesiones más pequeñas pues se genera pues por lo tanto una menor tasa de mortalidad. Sin embargo, cuando las lesiones son grandes, cuando son traumas de mayor impacto, que son de alta energía, como por ejemplo los accidentes automovilísticos, accidentes de tránsito, generan mayor tasa de mortalidad. Y esa tasa de mortalidad no solo se mide con respecto a la muerte en el instante en que se generó el trauma, sino que también se presenta posterior al trauma, que es en el caso de cuando hay la respuesta inflamatoria exacerbada, incontrolada, pues que genera una disregulación del microorganismo y pues puede conllevar a la muerte. Entonces, en la parte izquierda, lo que tenemos es que en la mayor tasa de mortalidad se genera una lesión tisular cuando presenta el trauma, y asimismo hay un daño inmediato de órganos, que en este caso pues se puede ver la muerte si es un daño severo en las primeras 24 horas, que serían lesiones que por ejemplo serían incompatibles con la vida. El segundo caso pues serían las muertes en las semanas posteriores, y es aquí en donde se ve la mayor participación de la respuesta sistémica del organismo, porque se ven respuestas de la mortalidad, se ven en las semanas posteriores, y es porque hay una disregulación en la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces también tenemos que tener en cuenta que hay fases de la respuesta metabólica al trauma, y se han descrito tres fases pues según el tiempo pues de aparición de estas. La primera es la fase EV o la fase de choque, que es la fase inicial posterior o inmediatamente al trauma. La fase flow aguda, que es el catabolismo, que es en este caso pues de que se genera una respuesta sistémica inadecuada o desregulada. Y la fase flow de adaptación, que en este caso pues es de anabolismo, pues para poder recuperar todo lo que se perdió durante la fase de catabolismo. Entonces, en la fase E o la fase de choque, pues se generan ciertos cambios, como por ejemplo la disminución en la perfusión tisular, pues porque se genera una distribución del volumen sanguíneo pues a los órganos más vitales.
la disminución en la velocidad metabólica, la disminución pues, del consumo de oxígeno pues, de ciertos órganos, ya a comparación pues, de los órganos vitales, la disminución de la tensión arterial y la disminución de la temperatura. En el caso de la fase flow o aguda de catabolismo, vemos que acá afectan muchos factores que más adelante les voy a explicar, como son los factores neuroendocrinos, los mediadores inflamatorios, el metabolismo pues, de los factores energéticos. Entonces, en este caso podemos tener que hay aumento de glucocorticoides, hay aumento de glucagón, hay aumento de catecolaminas, hay liberación de mediadores proinflamatorios, la producción de proteínas, hay aumento en la excreción de sodio, aumento en la velocidad metabólica, hay aumento en el consumo de oxígeno y hay alteración en el empleo de nutrientes. Y ya en la última fase, que sería la fase flow de adaptación y anabolismo, es cuando ya en este caso pues ya hay una respuesta sistémica inflamatoria adecuada, ya se hizo una respuesta contra el trauma y ya se está generando pues una regresión a la homeostasis pues, del organismo previo. Entonces en este caso pues la respuesta hormonal decrece gradualmente, disminuye la respuesta hipermetabólica, se asocia a recuperación, una restauración potencial de las proteínas corporales y la curación de heridas en relación con el aporte de nutrientes. También tenemos que conocer cómo se genera la detección de una injuria por medio pues, de las células. Tenemos que tener en cuenta de que así como hay mediadores proinflamatorios, también hay mediadores antiinflamatorios, y esto es así para podernos el organismo regular la respuesta inflamatoria inmune que se está generando contra el trauma, en este caso, contra la injuria. Entonces, como vemos en la gráfica de la izquierda, vemos que en la parte de arriba está lo que son los, entre comillas, mediadores proinflamatorios, y abajo pues lo que sería el antiinflamatorio. Entonces, en el punto 0 de la línea horizontal vemos que se genera una injuria. Entonces aquí se ve que empieza a hacerse una elevación de la curva porque empiezan a haber mediadores proinflamatorios. Cuando hay una respuesta inadecuada de los mediadores antiinflamatorios, pues porque como vemos que asimismo cuando hay una elevación de los mediadores proinflamatorios, también empieza a haber una elevación de lo que son los mediadores antiinflamatorios. Cuando hay actividad proinflamatoria, también tiene que haber una actividad antiinflamatoria para poder regular esta respuesta. Sin embargo, cuando vemos que la respuesta proinflamatoria no es regulada por la respuesta antiinflamatoria, vemos lo que en este caso sería una falla multiorgánica y pues sería una muerte temprana. Ya en el caso de que la respuesta sea adecuada y de que hay mediadores antiinflamatorios que estén regulando esta respuesta inmune sistémica, inflamatoria sistémica, pues vemos que empieza a descender, que en este caso pues hay una elevación de la respuesta proinflamatoria, igualmente de la respuesta antiinflamatoria, y de que cuando se va haciendo la recuperación pues ya se vuelve nuevamente a la línea punteada azul, que sería la línea de homeostasis inflamatoria o inmune. Sin embargo, también puede generarse de que haya una persistencia de la actividad proinflamatoria, que serían los casos del trauma, que serían en traumas severos. Entonces, digamos, en este caso se ve que acá la curva no llega a lo que sería la línea de la homeostasis inmune, sino que se genera, entra este cuadro rojo, que sería una respuesta inflamatoria persistente. Y vemos que persiste esta respuesta y que se genera un estado catabólico persistente. Asimismo que a consecuencia de este proceso inflamatorio persistente y este estado catabólico también pues se está generando una respuesta antiinflamatoria. Sin embargo, esta respuesta va a ser inadecuada y posteriormente se puede ver incluso que puede persistir o puede aparecer una inmunosupresión progresiva, dejando así que la respuesta proinflamatoria persista y pues se genera lo que sería un PIX, que es un síndrome de catabolismo, síndrome persistente de catabolismo, inmunosupresión e inflamación. Tenemos que tener en cuenta de que el medio molecular o la forma de que la célula reconoce de que hay una injuria, pues se han descrito que son los DAMPs, que son los patrones moleculares asociados al daño. Que esto lo que hace es promover la activación de células inmunes y con esto hacer el reclutamiento y la activación de las células presentadoras de antígeno.
Todo esto pues para generar una cascada inmune para poder hacer mediadores proinflamatorios y generar pues señalizaciones para poder hacer tanto la respuesta contra el patógeno o la injuria que se está generando, como posteriormente pues hacer la recuperación de la misma respuesta. Se ha descrito o se ha estudiado que este tipo de DAMP, que es el HMGB1, que ahí está descrito cómo sería pues el nombre completo sin las siglas, es el DAMP pues, que se ha realizado mayor estudio. Entonces, el DAMP más estudiado, que es el HMGB1, tiene ciertas funciones en el contexto de la activación de la respuesta inflamatoria contra la injuria. Entonces vemos que lo que hace una de estas funciones es la liberación por parte de monocitos y macrófagos y células dendríticas de citoquinas y quimoquinas. Esta es una molécula de señalización para la liberación de estos mediadores inflamatorios. También realizan activación y quimiotaxis de neutrófilos. Genera alteración en las funciones de la barrera epitelial para generar mayor permeabilidad y pues con esto pues realizar mayor quimiotaxis pues de células inmunes. Y también aumentan la actividad procoagulante de la superficie de las plaquetas. Sin embargo, pues este HMGB1 no es el único DAM que se ha visto que pues también tiene un factor importante en lo que es la detección de la injuria pues por parte de la célula. Hay múltiples también otras moléculas que nos ayudan a la detección, como por ejemplo el ADN mitocondrial. Este pues más que todo se genera pues por lo que en la injuria hay pues destrucción de las células, se genera una destrucción mitocondrial y pues se genera liberación del ADN mitocondrial, que pues esto en las células, otras células sirve como un señalizador pues para una injuria celular. También está la proteína S100, el grupo hemo incluso pues por la destrucción de los eritrocitos y el urano, incluso las proteínas de choque térmico. Posteriormente a la detección, pues, de la detección celular de la injuria, pues hay que tener en cuenta de que las células que han llegado al sitio de la injuria pues van a generar mediadores inflamatorios, que en el caso pues del sistema nervioso central van a ser factores estresantes que son reconocidos por este para generar posteriormente una respuesta endocrina. Algunos factores que están descritos como que pueden ser reconocidos por el sistema nervioso central, pues está el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el interferón alfa B, o beta, perdón. Son factores estresantes que van a ser reconocidos por el sistema nervioso central, que posteriormente este va a generar una respuesta por medio de unos ejes endocrinos para la liberación de hormonas. Los que se han visto con mayor responsabilidad en el caso de la injuria, pues es tanto la producción de glucocorticoides como la producción de catecolaminas. En el caso pues de cuando hay de los glucocorticoides, pues hace una respuesta desde el hipotálamo de la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. Esto va hacia la hipófisis anterior para la liberación de ACTH, hormona adrenocorticotrópica, para posteriormente generar una respuesta en las glándulas suprarrenales, que en este caso pues como un glucocorticoide generaría la producción del cortisol. Segundo, también por medio de la vía simpática el sistema nervioso central va a generar lo que es la producción de catecolaminas, principalmente lo que es adrenalina y noradrenalina. Y entonces pues en esta gráfica por ejemplo vemos de cómo se genera el sitio de la lesión, los mediadores inflamatorios, y por medio de una vía aferente pues se genera una vía de señalización al sistema nervioso central que se genera posteriormente pues el reconocimiento y se genera posteriormente pues la respuesta eferente. Entonces vemos que estos dos son los grupos en los que mayor participación presentan contra la injuria con respecto a la respuesta neuroendocrina. El primero es el cortisol, que como ya pues vimos, pues es generado por la producción del eje hipotálamo hipófisis eh, suprarrenal, como la producción de glucocorticoide. Como ya tenemos conocimiento, pues el cortisol es una hormona contrarreguladora que pues nos va a generar una hiperglicemia.
Adicionalmente que nos va a llevar la potenciación de las acciones del glucagón y la adrenalina, que también son hormonas contrarreguladoras, persistiendo o ayudando así a que haya mayor hiperglicemia en el organismo. También va a generar disminución de los procesos anabólicos, como sería la disminución de la glucogénesis, y también va a incrementar pues, el proceso de la gluconeogénesis por medio pues, de otros sustratos energéticos, no solo de carbohidratos, sino que también ya empieza a participar lo que son los lípidos y las proteínas. Las proteínas aportadas por el músculo, pues por lo que se genera una degradación de proteínas y aminoácidos, y el tejido adiposo, pues por la liberación de ácidos grasos libres, triglicéridos y glicerol. Adicionalmente, pues ha visto que el cortisol pues también tiene una afectación en la cicatrización pues de la piel porque disminuye los valores de lo que es del factor de crecimiento tumoral beta y el factor de crecimiento insulinoide tipo 1. Adicionalmente, pues los glucocorticoides tienen propiedades inmunosupresoras. Estas pues se han visto que son de estas cuatro, algunas que son nombradas, que una es la depresión de la respuesta inmune mediada por células. Entonces lo que genera es que hay una disminución en la activación y la función de los linfocitos T, y asimismo va a haber una disminución en la producción de estos linfocitos, pues por medio de la inhibición de la blastogénesis de los linfocitos T. Adicionalmente, pues va a disminuir que haya una migración de estos leucocitos a sitios inflamatorios porque va a ayudar a inhibir moléculas de adhesión que se presentan en estas células. Va a inhibir la destrucción intracelular y va a inhibir la reactividad del superóxido en los neutrófilos, teniendo en cuenta pues de que estas especies reactivas de oxígeno pues también afectan a las células eh, inmunes. Entonces, por esto es que en este caso los pacientes, como por ejemplo los pacientes con un trasplante de cualquier órgano, pues son candidatos a tener terapias inmunosupresoras con los glucocorticoides, pues por estas funciones, las que les comenté, para evitar los rechazos pues, de los trasplantes. Asimismo, las catecolaminas, pues en este caso lo que nos van a generar son efectos hemodinámicos, que algunos de los que se han visto es que aumenta la demanda de oxígeno, genera una vasoconstricción periférica para una redistribución del flujo hacia los órganos vitales como son cerebro, corazón y riñones, aumento del gasto cardíaco. Esto en sí para dar una respuesta de que se haya una disminución de los efectos de la hipovolemia y la hipoxia. Pero asimismo también tienen efectos metabólicos como lo serían con respecto pues, a la producción de energía, que serían que también son hormonas contrarreguladoras de la insulina que generan también estados catabólicos porque promueven la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la lipólisis, la proteólisis y también genera una resistencia a la insulina. También tenemos que tener en cuenta que durante toda la injuria que se está generando por el trauma, va a haber la producción de mediadores de inflamación, que son estos los principales eh, mediadores, como pues su nombre los dice, para la producción de la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria, y que son ellos, por su disregulación, los que posteriormente nos pueden generar un proceso inflamatorio persistente o una falla multiorgánica, como les mostré en la gráfica anterior. Entonces, uno de los mediadores de inflamación que podemos encontrar son las citoquinas, que son producidas tanto por los monocitos, los linfocitos y los macrófagos. Estas son proteínas de señalización que nos van a tener ciertas funciones, como una de ellas la migración celular, pues para hacer la quimiotaxis de mayor células inmunes, la replicación del ADN, también el recambio celular y la proliferación de células inmunitarias. Asimismo, pues esta respuesta exagerada de la citoquina nos va a generar inestabilidad hemodinámica y también nos puede generar trastornos metabólicos en el organismo. Aquí les puse 5 ejemplos de cuáles son unos mediadores proinflamatorios que podemos encontrar. Hay muchos mediadores proinflamatorios, sin embargo, pues les puse estos como 5 que son los 5 primeros que podemos encontrar. El primero y es el con el que se produce con mayor rapidez posterior al trauma es el factor de necrosis tumoral alfa, que tiene una semivida de aproximadamente 20 minutos, que con esto se refiere a de que posterior al trauma
se pueden ver hasta factores de necrosis tumoral hasta 20 minutos de haber presentado el trauma. Y esto lo que nos va a generar es que va a promover el catabolismo y también su sobreexpresión y pues su disregulación nos puede inducir un choque. La interleuquina 1 nos va a inducir fiebre porque va a generar la actividad de prostaglandinas en el hipotálamo anterior, que sería el centro termorregulador. Y también va a promover la liberación de endorfinas beta de la hipófisis. La interleuquina 2 va a promover la liberación de linfocitos, la producción de inmunoglobulinas y también va a regular la apoptosis de linfocitos, permitiendo que haya una perpetuación pues, de la respuesta inmune. La interleuquina 5 va a estimular la proliferación de eosinófilos y va a generar una inflamación pues, de la vía aérea. Y la interleuquina 8 pues, va a generar una quimiotaxis de neutrófilos, basófilos, eosinófilos y linfocitos. Estos son algunos de los ejemplos de las citoquinas que podemos encontrar en una respuesta hacia la injuria. Otros mediadores inflamatorios que podemos encontrar son las especies reactivas de oxígeno. Esto lo que nos va a generar son lesiones celulares por medio de la oxidación de los ácidos grasos saturados que encontramos en las membranas celulares. Estas especies reactivas de oxígeno son producidas o son productos del metabolismo del oxígeno y de los procesos anaerobios, que algunos, por ejemplo, pueden ser la cadena de transporte de electrones, puede ser la producción de reacciones por medio del citocromo P450 o el metabolismo de los ácidos grasos por medio de la lipólisis. ¿Cuáles son estas especies reactivas de oxígeno que podemos encontrar? El superóxido, el peróxido de hidrógeno y los radicales de hidroxilo. Pero asimismo, como también hay especies reactivas de oxígeno, podemos encontrar los antioxidantes endógenos o naturales, que en este caso son el superóxido de dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Sin embargo, se ha visto que en el momento en el que el paciente pues ya presenta, digamos, en una isquemia, una reperfusión, pues va a generar una lesión por reperfusión, ya que los antioxidantes endógenos van a estar consumidos, va a haber una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno y esto nos va a generar una lesión de la celularidad. Asimismo, también vemos que hay una respuesta inflamatoria mediada por las células. Una de las células que podemos encontrar son las plaquetas, que también son células que pueden ayudar a la liberación de mediadores proinflamatorios, que va a ayudar a la quimiotaxis de neutrófilos y monocitos, además de que son una fuente importante de icosanoides y mediadores vasoactivos. Con respecto a los monocitos, que son los encargados de posteriormente diferenciarse en macrófagos, estocastos y células dendríticas, se ha visto que durante la respuesta inflamatoria sistémica se disminuye su expresión. En el caso de los linfocitos, son mediadores de la inmunidad adaptativa, que pues se pueden también expresar como linfocitos T ayudadores o T helpers, Th1 y Th2. Sin embargo, en traumas predomina la respuesta por Th2, que en el caso de la Th1 se han visto que son predominantes cuando son respuestas hacia patógenos externos, microorganismos en específicos. En el caso, pues cuando son por Th2, pues se ve la liberación de interleuquina 4, interleuquina 5, 6, 9, 10 y 13, pues para generar o continuar con la respuesta inflamatoria. Asimismo, también se encuentran los eosinófilos, que su activación va a inducir la liberación de mediadores tóxicos como especies reactivas de oxígeno, como la histamina y la hiperoxidasa. Y en el caso de los neutrófilos, hay que tener en cuenta que estas son las primeras células que llegan al sitio de la lesión de la injuria y que son los encargados de generar la respuesta inflamatoria aguda. Bueno, ahora con respecto al metabolismo energético después de la injuria, tenemos que tener en cuenta que la magnitud del gasto energético va a ser directamente proporcional a la severidad de la injuria. Entonces vemos en la gráfica de la izquierda de cómo nos muestra en la línea vertical o en el eje Y cómo sería el gasto energético con respecto a los días después de la injuria. Entonces, las dos injurias los dos tipos de injuria que requieren de mayor gasto energético son las quemaduras grandes o las quemaduras severas y los estados de sepsis, porque son procesos que requieren de mayor catabolismo y por lo tanto de mayor gasto energético. Pero también vemos que los traumas osteomusculares o incluso la cirugía programada
también requieren de gasto energético. Sin embargo, pues en el caso de la cirugía programada, pues digamos, se ve una disminución del gasto energético. Uno, pues porque son cirugías que no van a ser tan extensas como una injuria sería un accidente pues de tránsito o y también pues que se hace un proceso de represión previamente pues a la cirugía programada. Hay que tener en cuenta también que pues como los recursos energéticos como son los lípidos, carbohidratos y las proteínas, en el caso de la injuria pues también tienen un orden en su uso. Entonces en este caso pues es los primeros, la fuente energética pues generada por los lípidos, el segundo por los carbohidratos y tercero y último pues por las proteínas. Entonces con respecto al metabolismo lipídico, eh, son la primera fuente de metabolismo energético y lo que esto conlleva es que con- eh, se pueda llegar a una respuesta catabólica desde el metabolismo lipídico para disminuir el catabolismo proteico. Entonces, esto se genera, esta fuente energética se genera por medio de la lipólisis, que se genera por un estímulo de la catecolaminas por la limpasa sensible a hormonas que se generan en la injuria y también por las hormonas ACTH, las hormonas tiroideas y hormonas contrarreguladoras, que nos van a conllevar pues, a un proceso de lipólisis, que posteriormente nos va a llevar a la producción de glicerol para el proceso de gluconeogénesis, los ácidos grasos libres para tejidos que requieran de energía y también la producción de cuerpos cetónicos, que en algunos casos se han visto de que estos cuerpos cetónicos pueden ser usados por el cerebro, pues cuando ya no hay un recurso energético, pues ya como sería un carbohidrato o una proteína. Con el metabolismo de los carbohidratos vemos que se emplea una producción de las hormonas contrarreguladoras para promover la glucogenólisis en el hígado. Se empieza a usar las reservas de glucógeno como fuente productora de glucosa. También las catecolaminas van a hacer lo que sería la resistencia a la insulina y también incluso suprimen la secreción de insulina. Y con esto nos van a generar lo que sería la gluconeogénesis. Esto nos conlleva posteriormente pues, a lo que sería la hiperglicemia persistente. Y por último, que sería la última fuente energética que usa el organismo, serían las proteínas. Estas proteínas se han visto que la proteólisis tiene como principal mediador las glucocorticoides como el cortisol. Esto se puede, digamos, en el caso de poder observar de que hay un metabolismo proteico cuando hay una excreción urinaria de nitrógeno. Se ha visto que el músculo estriado es el primer tejido que produce el catabolismo de las proteínas. Es por esto que los pacientes que presentan traumas severos y que presentan largas estancias hospitalarias, pues generan una disminución pues, de la musculatura. También generan un efecto metabólico de mayor es un efecto metabólico de mayor severidad en el trauma por la lisis proteica. Y también se genera la producción de aminoácidos. Esta producción de aminoácidos, pues lo que nos va a llevar, uno, pues es a la producción de glucosa por la gluconeogénesis. Dos, también para la producción de reactantes de fase aguda. Y tres, también para la producción de citoquinas. Eso sería todo con respecto pues a la respuesta metabólica al trauma. Muchas gracias por su atención.